Bien. Sí, señor magistrado, muchas gracias. Señor presidente, señores jueces superiores que conforman esta digna sala, así como todos los sujetos procesales en esta audiencia virtual, tengan todos ustedes muy buenas tardes. Para dar cuenta que se encuentra presente el fiscal David Serna Camones, fiscal adjunto superior de la Primera Fiscalía Superior Especializada contra la Criminalidad Organizada. En esta oportunidad, por parte de la Procuraduría Pública, está el abogado Juan José Gutiérrez Maldonado, así como también los abogados defensores del señor magistrado que previamente se ha llamado lista, se encuentran todos presentes. Especialistas en audiencias, bueno, han iniciado la alarma en este estado. Vamos a suspender esta audiencia por el lapso de 15 minutos. En 15 minutos es el tiempo del ejercicio. Nos reconectamos en esta misma plataforma virtual y la reanudamos en el mismo estado para que todos puedan participar en este simulacro convocado a nivel nacional. Bien, entonces a las 3:15 o unos minutos más estaremos reconectándonos en esta plataforma. Participemos en el simulacro, por favor. Por favor, no se desconecten, señores abogados, solamente se ha suspendido. Bien, doctora. Bien, entonces, reiterando el saludo a todas las partes que concurren. Señorita especialista en audiencias, estaba iniciando a darnos cuenta de la concurrencia de las partes que intervienen en esta audiencia. Había indicado que estaba presente el Ministerio Público y observamos al doctor David Serna Camones que ya se encuentra presente, y hasta ahí creo que lo entendimos. También creo que daba cuenta de la Procuraduría Pública, pero reanude por favor luego de culminado el ejercicio de simulacro de sismo en el que se ha participado. Sí, señor magistrado, efectivamente está el representante de la Fiscalía, el doctor David Serna Camones, y también el procurador público Juan José Gutiérrez Maldonado. Por parte de las defensas técnicas se encuentran presentes todos porque previamente esta audiencia ya se había llamado la lista, y conectados desde el establecimiento penitenciario Castro está Richard Henry Lozano Palacios, Marlon Alberto Rosales Herrera, Carlos Eduardo Ruesta Seminario, Giancarlo Subauste Ochoa, Óscar Antonio Vargas Canashiro. Ellos son, doctor, los sujetos procesales para esta audiencia. Muchas gracias, señorita especialista en audiencias. Si en el establecimiento penal nos están escuchando, pueden levantar la mano, por favor. Bien, entonces sí nos escuchan. Los señores abogados, si se han reconectado, el doctor Santos Aparicio Navarro. Doctor Aparicio. Presente, señor magistrado. Ya lo tenemos entonces. El doctor Giancarlo Enrique Mío Valdivieso. Buenas tardes, presente, señor presidente. Bien, gracias, doctor. La doctora Marely Chávez Arana. Buenas tardes con todos. Presente, doctor. Bien, buenas tardes, doctora. El doctor José Augusto Ríos Olso. Buenas tardes, señor presidente. Presente. Bien, doctor, entonces están las partes legitimadas que deben participar en esta audiencia. Por lo tanto, siendo horas 3 de la tarde con 23 minutos de hoy día, 15 de agosto del año 2023, la segunda sala penal de apelaciones nacional, integrada por los jueces superiores Quispe Oca como presidente, Medina Salas y Guion Ledesma, se instalan para continuar audiencia de apelación de sentencia en el expediente 129-2018-68. Continúa la dirección de debates la doctora María Eugenia Guion Ledesma, quien tiene la conducción de esta audiencia. Adelante, doctora. Muchas gracias, señor presidente. Buenas tardes con todos los concurrentes a la presente audiencia. Lo que nos convoca hoy es dar lectura a la sentencia a la cual se ha llegado por unanimidad por parte de este tribunal. Vamos a proceder a leer extractos de la sentencia, tratar de expresarla de manera un poco resumida. Sí, vamos a leer el fallo final. Esto a condición de que de inmediato que sea leída y expresada la sentencia, se le va a notificar a cada uno de ustedes, dado que la sentencia es bastante extensa y por motivos de salud tampoco puedo extenderme demasiado utilizando la voz. Entonces, les pregunto a los señores concurrentes si tienen algún inconveniente en lo que estoy señalando, Ministerio Público.
Ningún inconveniente, señorita directora de Bates. Adelante. Gracias. Procuraduría. Por nuestra parte, ninguno, señoría. Defensa del señor Richard Henry Lozano Palacios. Ninguna, señorita magistrado. Gracias. Defensa del señor Carlos Eduardo Ruesta Seminario. Ninguna, señora directora de debate. Gracias. Defensa del señor Marlon Alberto Rosales Herrera. Ninguna, señora directora de debate. Gracias. Defensa del señor Giancarlo Subauce Ochoa. Ninguna, señorita. Gracias. Y defensa del señor Óscar Antonio Vargas Kanashiro. Sin objeción. Muchas gracias. Muy bien. Entonces vamos a pasar a expresar el contenido de la sentencia, esos partes más resaltantes y proceder a leer el fallo, conforme lo señala nuestro código. Sentencia de vista número 007-2023, resolución 31, 15 de agosto del año 2023. Vamos a ir de frente a los hechos precedentes, porque para así tener públicamente el contexto dentro del cual se ha desarrollado esta actividad. Hechos precedentes de las diligencias preliminares de investigación llevadas adelante por la División de Inteligencia de la Dirección Antidrogas de la Policía Nacional del Perú. En adelante de Irandro se determinó la presunta existencia de una organización criminal denominada Abeja, que se dedicaría al envío de drogas ilícitas desde el Perú hasta Europa a través de los puertos del Callao y de Paita. A raíz de intervenciones telefónicas ordenadas judicialmente contra presuntos miembros de la organización, se tomó conocimiento que ésta estaría planificando el envío a Europa de 3 toneladas de cocaína, para lo cual habrían alquilado un inmueble ubicado en la carretera Sullana-Tambo Grande con el presunto fin de utilizarlo como centro de acopio de la droga, hasta ser entregado a los responsables del preñado y envío. En tal sentido, el 25 de mayo del 2019 se realizó la intervención al almacén ubicado en la carretera Sullana-Tambo Grande, a la altura del centro hípico de la región Piura, hallándose el vehículo de carga pesada de placa A5E973, en cuyo contenedor se halló un total de 2.788 paquetes tipo ladrillo, almacenados en sacos de yute, camuflados entre jabas de banano orgánico, cuyo contenido, al ser sometido al respectivo examen químico pericial, arrojó un resultado positivo para clorhidrato de cocaína, con un peso neto de 2.792.725 kilogramos. Asimismo, el 27 de mayo del 2019, se realizó una intervención al inmueble ubicado en Girón Sebastián Lorentes 655, Barrios Altos, Cercado de Lima, en donde operaba un taller de tornos, siendo así que en uno de sus ambientes se encontró 125 paquetes tipo ladrillo, cuyo contenido, al ser sometido al respectivo examen químico pericial, arrojó como resultado positivo para clorhidrato de cocaína, con un peso total de 125.113 kilogramos. A raíz de estas intervenciones y de los actos especiales de investigación, las autoridades a cargo de la misma lograron identificar a los acusados: Fernando Enrique de la Sabla Schettini, James Wilson Mesías Ugarte, José Ernesto Mesarina Relaize, Gerald Roland Olé Salazar, Miguel Francisco Agapito Burga, Donald Yosimar Arcela Gutiérrez, Richard Henry Lozano Palacios, William Rodríguez Díaz, Marlon Alberto Rosales Herrera, Carlos Eduardo Ruiz Seminario, Giancarlo Antonio Subauste Ochoa, Óscar Antonio Vargas Kanashiro, Paul Zapata Farías, Félix Hirohito Zapata Zárate, Félix Armando Zapata Zárate, Manuel de Jesús Zapata Grandes, Donald Miolan Rosales Pintado, Edinson Miguel Infante Otero y Santiago Alejandro Burga Gallardi, quienes en su presunta condición de integrantes de la organización criminal Abeja habrían planificado y ejecutado el envío de la droga que fuera incautada en el almacén de Piura, cuyo destino era el puerto de Rotterdam en los Países Bajos. Vamos ahora
están detalladas las imputaciones específicas contra cada uno de los señores que están siendo juzgados en este expediente. Y luego de las imputaciones específicas, tenemos que resaltar un hecho en suma importancia, como fue la incautación de la droga el día 25 de mayo del 2019. De acuerdo al acta de ejecución de medida judicial de allanamiento de inmueble, intervención, detención de personas, incautación y lacrado, de fecha 25 de mayo del 2019 a las 20 horas con 45 minutos, se produjo la intervención del almacén ubicado en la avenida Par Vial, XO 44 del asentamiento humano César Vallejo, carretera Sullana-Tambo, región Piura, en cuyo interior se halló un total de 2.788 paquetes rectangulares tipo ladrillo, distribuidos en 56 sacos de material sintético tipo rafia, siendo que 30 sacos fueron encontrados en el interior de un contenedor refrigerado TEMU 913-22, y otros 10 sacos hallados junto a la puerta del contenedor, y otros 16 sacos restantes fueron apilados en uno de los ambientes del segundo piso del inmueble. También se hallaron teléfonos celulares, armas de fuego, municiones, precintos, etc. Eso es en resumen, ¿no? Asimismo, el 27 de mayo del 2019, de acuerdo al acta de ejecución de medida limitativa de derecho, y otros de fecha 27 de mayo del 2019, en el inmueble ubicado en la calle Sebastián Lorente, 655, Barrios Altos, se hallaron 3 maletas envueltas en cinta plástica, en cuyo interior contenía un total de 125 paquetes tipo ladrillo, que al ser sometidos a las pericias respectivas, contenía un peso de 125.113 gramos, 113 kilogramos de cocaína. También cabe resaltar que existe una sentencia de conformidad en este proceso respecto a los procesados Miguel Francisco Agapito Burga, William Rodríguez Díaz, James Wilson Mesías Ugarte, José Ernesto Mesarina Relaice, Gerald Roland Oredes Salazar y Donald Mullen Rosales Pintado. Ahora vamos con el recurso de apelación interpuesto por la defensa de Richard Henry Lozano Palacios. Según la defensa técnica del señor Richard Henry Lozano Palacios, la presencia de su patrocinado el día de la intervención policial en el almacén de Sullana, vamos a decir en adelante almacén de Sullana, para emitir cierto el nombre completo de la ubicación. El señor afirmaba que había sido encontrado ahí porque había sido contratado por un señor Gerardo Castro Valdés como estibador a fin de descargar unas cajas de plátanos, labor para lo cual solicitó el apoyo de sus amigos Donald Yosimar Arcela Gutiérrez y Paul Zapata Farías. La defensa afirma que su patrocinado nunca tuvo conocimiento del contenido de las cajas y mucho menos habría formado parte de la organización criminal. Sostiene que el 24 de octubre del 2018 fue contratado por el señor Gerardo Castro Valdés para hacer un servicio de mototaxi a la persona de Miguel Francisco Agapito Burga, como recordamos es un sentenciado conformado, con quien se habría de reunir en un lugar denominado Corralito. Niega que haya tenido alguna conversación con Agapito Burga y que recién lo conoció ese día. Posición del representante del Ministerio Público. El representante del Ministerio Público sostuvo en audiencia que el apelante ha sido condenado en razón de haber sido detenido en situación de flagrancia al interior del almacén ubicado en la carretera Sullana-Tambo, donde fue incautada las 3 toneladas de droga. Cuestiona el argumento esgrimido por la defensa respecto a que existe óbices que dan cuenta de reuniones previas que había sostenido el apelante con otros miembros de la organización, particularmente con sus coacusados Gerald Oredes Salazar y Miguel Francisco Agapito Burga. La primera reunión se produjo el 3 de octubre del 2018, cuando el apelante se reunió en las inmediaciones del Grifo Petroperú con el mencionado Oredes Salazar.
sentenciado conformado, quien fuera fuera uno de los principales coordinadores en el acopio y acondicionamiento de la droga hallada en Piura. Mientras que la otra reunión se produjo el 4 de octubre en el restaurante Don Limón en Sullana. Estas reuniones se habría llevado de manera coordinada entre los miembros de la organización, afirmando que a su vez que se tratan de indicios concomitantes que demostrarían el involucramiento del acusado con la actividad criminal que se venía desarrollando. La posición de la Procuraduría señaló que se acompaña a una serie de fotografías donde se puede apreciar que los paquetes rectangulares conteniendo la droga se encontraban al lado de las cajas de plátano. Bajo esta premisa, según sostiene, sería falso lo afirmado por la defensa en el sentido que su patrocinado desconocía sobre la existencia de dichos paquetes rectangulares. Asimismo, cuestiona la actitud del apelante durante su intervención, quien habría procedido a ocultarse en uno de los ambientes del local, lo cual a su criterio demostraría que el apelante tenía conocimiento de la naturaleza ilícita desarrollada al interior del almacén. Respecto al señor apelante, sostiene que es inocente de los hechos que se le imputan y que negó haber intentado huir al momento de la intervención, sino que se hizo a un lado. Con relación al análisis de la sala penal de apelaciones, tenemos que en este caso se postula, como ya sabemos, la existencia de una organización criminal de largo alcance, liderada, como ya hemos mencionado, por ciudadanos serbios y que estaría conformada por múltiples organizaciones a su vez distribuidas en diferentes países de Europa y Sudamérica. Esto para tener un contexto respecto a la dimensión de la organización criminal. Debemos conocer primero las circunstancias en que se produjo la detención del apelante Richard Henry Lozano Palacios. Como hemos visto, ha sido en el lugar de los hechos, es decir, en flagrancia. Asimismo, la defensa técnica justifica la presencia de su patrocinado, afirmando que el mismo había sido contratado como estibador por la persona de Gerardo Castro Valdés a fin de apoyar en el traslado de unas cajas de plátano, labor para la cual habría solicitado el apoyo de los sentenciados absueltos Donald Yosimar Arcela Gutiérrez y Polo Zapata Farías. De lo manifestado, tenemos pues que la defensa alega una conducta estereotipada por parte del apelante, quien únicamente habría dedicado su labor de estibador para el que fue contratado, específicamente al traslado de las cajas de banano. Una vez ya delimitada pues la posición de la defensa técnica, así como de las circunstancias, corresponde remitirnos a las fotografías que acompañan el acta de intervención del almacén ubicado en la carretera central Tambo Grande, Sullana, fotografías que corren a fojas 2315 a 2316 del expediente principal. Se puede observar claramente dos tipos de paquetes, unas cajas de cartón con impresión Bananas of Peru, Produced for Cobana, y unos sacos de color negro con rayas blancas que contenían la droga ilícita en paquetes tipo ladrillo. Teniendo en consideración que ambos tipos de paquetes fueron hallados tanto al interior como al pie del contenedor refrigerado, podemos concluir válidamente que la labor de acondicionamiento se vio interrumpida por la intervención policial. Cabe precisar que durante la intervención, la declaración brindada en juicio oral del apelante Richard Henry Lozano Palacios, manifestó haber sido contratado por un sujeto al que denomina Gerardo Castro Valdés para descargar un cargamento de plátanos a cambio de 200 soles. Asimismo, al ser cuestionado por el actor civil, el apelante reconoció haber participado también en el acondicionamiento de los sacos sintéticos de color negro, los que contenían los paquetes de droga. No obstante, afirmó desconocer el contenido de aquellos sacos. Adicionalmente, sostuvo que dicha labor le habría sido ofrecida por una persona a la que describió como de contextura alta y delgada. Bien. A cambio de un pago adicional de 100 soles. Asimismo, haciendo una síntesis de lo antes expuesto,
Tenemos que el señor apelante afirma haber sido contratado por una persona, Gerardo Castro Valdés, a la que veía de manera muy esporádica, apenas unas 3 veces al año, según lo manifestado por él mismo, y sobre lo cual no ha brindado mayores detalles más allá de señalar que en muy contadas ocasiones le ha hecho servicio de mototaxi. Ahora también la defensa ha señalado que el aludido sujeto se trataría en realidad de Gerardo García Valdés, sujeto que tuvo la calidad de investigado en el presente proceso hasta que se declaró el sobreseimiento de la causa. No obstante, esta afirmación, cuya veracidad no ha sido corroborada, no brinda mayores luces en lo que concierne a la supuesta contratación del apelante por parte de Gerardo Castro Valdés. Doctora Guillén, su micro. Sí, disculpe, sino que tenía un inconveniente acá y tenía que solicitar que guarden silencio acá también. Perdón. Continúo. Esta acuciante falta de datos en lo que concierne a este supuesto contratante se ve agudizada en el segundo sujeto, aquel que le habría ofrecido al apelante un pago adicional por acondicionar los sacos de material sintético, persona de la cual se desconoce su nombre o apellidos, siendo que el apelante apenas ha brindado una muy vaga descripción física, de contextura alta y delgada. Por otro lado, llama la atención que la defensa técnica de manera reiterada justifica la presencia de su patrocinado en el almacén, afirmando que había sido contratado por la persona de Gerardo Castro Valdés, quien de acuerdo a lo manifestado por el apelante sería la única persona con quien tuvo tratos preliminares. Asimismo, cabe destacar que el razonamiento del colegiado se ha nutrido no solo de los hechos plasmados en el acta de intervención, sino también de las óbices que forman parte del informe 462, DIRNIC, PNP, Dirandro, Divía, de Popes, Orión, C4 en adelante, informe 462. En dicho documento, los efectivos policiales a cargo de las labores de seguimiento dejan constancia que con anterioridad a la intervención del 25 de mayo del 2019, el apelante se habría reunido en múltiples ocasiones con otros miembros de la organización criminal. Así pues, haciendo una breve síntesis, tenemos los siguientes elementos de prueba. La óbice de fecha 3 de octubre del 2018, donde efectivos policiales a cargo del seguimiento dejan constancia que observaron a Gerardo García Valdés y al sentenciado conformado Gerald Ore Salazar a bordo del vehículo motocar de placa P57231, conducido por Richard Henry Lozano Palacios. La óbice del 4 de octubre del 2018, donde se detalla que las personas antes descritas sostuvieron una reunión en el restaurante Don Limón, ubicado en la ciudad de Sullana. Cabe destacar que dicha óbice deja constancia que el apelante sostuvo una conversación por espacio de 20 minutos con sus dos acompañantes y que además había recibido unos documentos por parte del sentenciado conformado Gerald Ore Salazar. Conductas que no se condicen con lo que podía esperarse de un mero servicio de transporte. Tenemos también la óbice del 10 de octubre del 2018, donde se observa al apelante en compañía del sentenciado Gerald Ore Salazar, ambos a bordo del vehículo de placa 57231, P57231, ingresando al terreno ubicado en los jardines Ciudad de Sullana. La óbice del 11 de octubre, tenemos la óbice del 24 de octubre también, en las cuales ha sido observado el señor Lozano Palacios con miembros de la organización. Las óbices antes descritas acreditan pues, que el apelante no solo se reunió con Gerardo García Valdés, sino que Gerald Ore Salazar y con otros miembros de la organización. Las circunstancias antes descritas permiten colegir razonablemente que el apelante participó en el plan estructurado por la organización criminal al haber sostenido reuniones previas con dos de los principales organizadores del acopio y acondicionamiento de la droga en el almacén de la carretera Sullana. Estas justificaciones y demás detalles que se encuentran plasmados en la sentencia hacen llegar al colegiado a la conclusión de que se deben desestimar los agravios planteados por la defensa técnica y confirmarse la sentencia venida en grado.
En relación al recurso de apelación de Carlos Eduardo Ruesta Seminario, la defensa ha señalado que su patrocinado ha sido condenado solo por tener una amistad con el acusado Félix Hirohito Zapata Zárate, quien es reo contumazo, que se encontraba presente su patrocinado el día de la intervención al haber sido convocado por el acusado Zapata Zárate a fin de realizar un servicio de transporte de canecas de petróleo al almacén de la carretera Sollana-Tambo, siendo que en el lugar de los hechos, el aludido acusado le habría ofrecido a su patrocinado ganar un dinero extra a cambio de apoyar en el descargo de un camión de banano. Sostiene a su vez que no se ha demostrado la pertenencia del apelante a una organización criminal, que no existe ninguna óbice o comunicación que lo vincule al mismo. Respecto a la posición de la defensa, del representante del Ministerio Público. Un momento, por favor. Ya. El representante del Ministerio Público sostuvo que la prueba más contundente es la detención de la apelante en situación de flagrancia delictiva, afirmando que se cumplen los requisitos de inmediatez temporal y personal. Que la conducta desplegada por el apelante no se condice con lo que podría esperarse de un simple transportista, pues el propio recurrente ha reconocido haber participado en el acondicionamiento de la droga al interior del contenedor refrigerado. Asimismo, sostuvo que el acta de intervención se escribe que los paquetes de droga tipo ladrillo eran fácilmente identificables al simple tacto y por tanto el apelante no podría alegar desconocimiento del contenido de los mismos. La posición de la defensa, del representante de la Procuraduría. Respecto al representante de la Procuraduría, especializada en delitos de tráfico ilícito de drogas, sostiene que la relación existente entre el apelante y el reo contumax Félix Zapata Zárate no ha sido el único factor trascendente para condenar al recurrente, afirmando que la condena se sostiene en las circunstancias en las que fue detenido el apelante, participando en el acondicionamiento de la droga que fuera hallada al interior del contenedor refrigerado. Respecto a la última palabra, señaló que el señor Carlos Eduardo Ruesta Seminario señaló que las pruebas presentadas por el Ministerio Público vinculan a su vecino Félix Zapata Zárate y no a él, y que no existe prueba que lo incrimine. Respecto al análisis de la Sala Penal de Apelaciones, se debe señalar que se produjo la detención del ahora apelante Carlos Eduardo Ruesta Seminario en el lugar de los hechos. Asimismo, debemos remitirnos al acta de ejecución del allanamiento del inmueble. Bueno, eso ya está señalado, no lo vamos a repetir, ¿no? El día de los hechos, lo que se encontró y el lugar donde se encontró. Asimismo, respecto a las circunstancias de la detención del señor Carlos Eduardo Ruesta Seminario, plantea los siguientes agravios. Sostiene que su patrocinado ha sido condenado únicamente por la amistad con Félix Hirohito Zapata Zárate. Justifica su presencia en el almacén, afirmando que acudió a requerimiento del acusado Félix Hirohito Zapata Zárate por el motivo de traslado de unos cilindros de petróleo. En lo que concierne al primero de los agravios, debemos remitirnos al extremo de la sentencia que contiene aquellos fundamentos que sustentaron la sentencia condenatoria, de cuya lectura podemos apreciar que la condena se habría basado no solamente en la relación de amistad existente entre el recurrente y el acusado Félix Zapata Zárate. Así pues, en el considerando 3.10 se menciona la existencia de aparentes imprecisiones en las razones brindadas por el apelante para justificar su presencia en el almacén de Sullana. Asimismo, se tiene que en el considerando 3.12 se alude a la relación de amistad que existiría entre el apelante y el acusado Félix Hirohito Zapata Zárate como factor que habría incidido en el reclutamiento del apelante en las labores de acondicionamiento.
apreciándose pues que la decisión del colegiado está debidamente justificada. Esta es sus premisas fácticas y normativas están plenamente explicitadas mediante enunciados específicos, relevantes y congruentes con lo debatido durante el juicio oral. En ese sentido, este primer agravio debe ser desestimado. En lo que respecta a la intervención del apelante al interior del almacén de la carretera Sullana, la defensa sostiene que su patrocinado acudió a un requerimiento del señor Félix Hirohito Zapata Zárate. Este colegiado puede apreciar que en el acta de intervención al almacén de la carretera Sullana-Tambo se hace una descripción detallada de la disposición en que fueron hallados los objetos utilizados para el acondicionamiento de la droga. También se tiene claro que se apreció unas cajas de cartón con la impresión Bananas of Perú, producidas por Cobana, que contenían en su interior banano orgánico, y unos sacos de material sintético tipo rafia color negro, que contenían la droga ilícita en paquetes tipo ladrillo. Ahora bien, la fotografía que obra folios 2316 del expediente principal, se aprecia que los sacos de material sintético que contenían la droga fueron acondicionados en la parte posterior del contenedor refrigerado, mientras que las cajas de banano orgánico fueron colocadas por delante de las mismas, en un evidente afán de ocultar aquellos sacos que contenían la sustancia ilícita. En ese entendimiento, tomando en consideración la manera en que fueron apilados ambos tipos de empaques y el hallazgo de sacos sintéticos en la misma puerta del contenedor en el proceso de ser acondicionados al interior del mismo, podemos concluir válidamente que las labores de acondicionamiento desarrolladas en el almacén no se limitaron a la simple descarga de las cajas de banano orgánico, sino que también involucró el acondicionamiento al interior del contenedor de aquellos sacos sintéticos que contenían la sustancia ilícita en forma de paquetes tipo ladrillo. Esta conclusión se ve respaldada con lo manifestado por aquellos que participaron en las labores de acondicionamiento, como fueron conformados José Ernesto Mesarina Relaice y William Rodríguez Díaz, detenidos en flagrancia durante la intervención del 25 de mayo. Bajo la anterior premisa, lo afirmado por la defensa técnica, esto es que su patrocinado se limitó a realizar labores de estibado de las cajas de banano orgánico, reviste poca credibilidad, pues ello implicaría que el apelante Carlos Eduardo Ruesa Seminario habría sido el único de los cargadores allí presentes con una tarea distinta al resto, cuando por la gran cantidad de droga que allí fue incautada, es evidente que se requería un trabajo conjunto de todos aquellos involucrados en la actividad ilícita. Siguiendo con la línea de razonamiento, debemos tener también en consideración la descripción de los sacos sintéticos. Por otra parte, este colegiado ha podido advertir que aquellos que participaron en la labor de acondicionamiento en el almacén de la carretera Tambo-Sullana revisten una característica común, que es que todos ellos son personas de confianza de al menos un miembro de la organización. Así pues, en el caso del sentenciado conformado Mesarina Relaice y el acusado Richard Henry Lozano Palacios, ambos serían hombres de confianza en Gerald Orez Salazar, con quien se habrían reunido en más de una oportunidad antes de la intervención del 25 de mayo del 2016. En el caso que nos concierne, el apelante Carlos Eduardo Ruesa Seminario no escapa a dicha característica, pues el apelante ha reconocido tener una reunión de amistad y vecindad con el señor Félix Hirohito Zapata Zárate, a quien se le imputa ser uno de los principales coordinadores del almacenamiento de la droga comisada. En tal sentido, consideramos que no resulta erróneo la valoración de la CUO respecto a la relación de amistad existente entre este último acusado y el apelante Ruesa Seminario. Por estas consideraciones y otras más que también están consignadas en la sentencia, este colegiado superior considera que debe desestimarse los agravios formulados por la defensa y confirmarse la sentencia venida en grado en lo que respecta al apelante Carlos Eduardo Ruesa Seminario. Vamos ahora a lo que respecta al señor Marlon Alberto Rosales Herrera. La posición de la defensa técnica cuestionó la valoración de parte de la CUO en relación a la óbice del 10 de mayo del 2019,
sostiene que su patrocinado fue contratado aquel día por su sobrino Donald Mullen Rosales a fin de transportar 150 sacos de abono al almacén de la carretera Sullana-Tambo. Afirma a su vez que su patrocinado habría permanecido apenas 7 minutos en el lugar y que aquella sería la única ocasión en que su patrocinado fuera observado en compañía de otros miembros de la organización. Alega también que no existe comunicación alguna que vincule a su patrocinado con algún otro miembro de la organización y que el único elemento que lo vincularía sería la óbice del 10 de mayo del 2019 y que bajo esa premisa no podría ser miembro de la organización. La posición del representante del Ministerio Público niega que la sola vinculación del apelante para con el sentenciado conformado Donald Mullen Rosales haya sido sustento de la sentencia condenatoria. En la óbice del 10 de mayo se puede observar al apelante ingresando al almacén de la carretera Sullana-Tambo en compañía de su sobrino, así como en la óbice del 15 de mayo. Respecto a la posición de la Procuraduría Pública, hizo énfasis en las comunicaciones de fecha 26 de abril del 2019, en cuyo contenido se verificaría que los camiones cisternas observados en el óbice del 15 de mayo del 2019 fueron utilizados para ingresar las casi 3 toneladas de droga al almacén de la carretera de Sullana. Respecto a la última palabra del apelante, Marlon Alberto Rosales Herrera, sostuvo que actuó únicamente como chofer de su sobrino Donald Mullen Rosales Pintado. Análisis de la Sala de Penal de Apelaciones, siguiendo con la pauta establecida con los anteriores apelantes, primero se sintetizará los argumentos planteados en audiencia de vista por la defensa técnica. En este caso, la defensa justifica la presencia de su patrocinador en el almacén, afirmando que fue a solicitud de su sobrino, el sentenciado conformado Donald Mullen Rosales Pintado, llevándolo a trasladar una supuesta carga de abono. La defensa refirió también que habría permanecido apenas 7 minutos debido a que la carga habría sido rechazada al haber estado mojada. Bajo esta premisa, la defensa técnica sostiene que su patrocinado no habría tenido conocimiento de la operación ilícita. De acuerdo a la imputación fiscal contenida en el requerimiento mixto de establecimiento y acusación, el 15 de mayo del 2019, el apelante Marlon Alberto Rosales Herrera y su sobrino, Donald Mullen Rosales Pintado, ambos a bordo de la motocicleta de placas 7153BM, habrían actuado como escolta del vehículo camión cisterna con placa de rodaje ALU 940, en cuyo interior se habría trasladado la droga al interior del almacén ubicado en la carretera Sullana-Tambo. Asimismo, el 10 de mayo de 2019, el apelante fue observado ingresando al referido almacén a bordo del vehículo de placa M2P 813 en compañía de su sobrino Donald Mullen Rosales Pintado. Corresponde ahora analizar otros medios de prueba. Tenemos el informe 462 en los folios 1078 a 1080 que se ocupan de la óbice del 10 de mayo del 2019. En dicho documento se describe que a las 7:10 de aquel día, efectivos policiales apostados en los alrededores del almacén de la carretera Sullana-Tambo observaron al acusado Félix Hirohito Zapata Zárate ingresando al referido inmueble. Posteriormente, a las 8:43 observaron la llegada del apelante Marlon Alberto Rosales Herrera, acompañado de su sobrino, el sentenciado conformado Donald Mullen Rosales Pintado. Finalmente, 8:56, observaron al acusado absuelto, Manuel de Jesús Zapata Grandes, ingresando a dicho almacén. Continuando con la descripción contenida en la óbice, se tiene que a las 8:59 de aquel día se observó el ingreso de un vehículo de placa M2P 813, fotografía folio 1368, el cual permanecería en el almacén hasta las 9:06. Teniendo otros ocupantes al sentenciado Donald Mullen Rosales Pintado y al apelante Marlon Alberto Rosales Herrera, quien condujo el vehículo, y se dirigieron a una parcela ubicada en las inmediaciones del cementerio El Ángel, donde procedieron a descargar unos sacos color blanco, que aparentemente contenían abono.
Posteriormente, los aludidos ocupantes condujeron el camión hasta un grifo ubicado en la carretera Sullana. Muy bien. De la anterior descripción se aprecia una evidente discrepancia entre lo manifestado por la defensa técnica y la descripción contenida en la óbice, pues el apelante en realidad llegó al almacén con anterioridad a lo inicialmente manifestado, incluso con anterioridad a la llegada del vehículo camión M2P 813. Asimismo, también cabe descartar que a la llegada del apelante ya se encontraba en el interior del almacén el acusado y reo contumaz Félix Hirohito Zapata Zárate, a quien se le imputa ser uno de los principales coordinadores del acondicionamiento de la droga comisar el 25 de mayo. Otro aspecto a destacar es que apenas una hora después de la partida del camión de placa M2P 813, los efectivos policiales a cargo de las labores de seguimiento observaron la llegada del almacén del vehículo cisterna de placa P1S784 que procedió a regar tanto la parte interna como externa del almacén. La relevancia de dicho evento radica en que, de acuerdo a la imputación fiscal, dicho tipo de vehículo habría sido el medio empleado para ingresar la droga ilícita al almacén de la carretera Sullana-Tambo. Dicha tesis se ve respaldada con las comunicaciones de fecha 26 de abril del 2019 entre los usuarios Zorrito, que sería Félix Hirohito Zapata Zárate, y Cheta, el sentenciado conformado James Wilson Mesías Ugarte, donde ambos usuarios hacen expresa alusión al alquiler de un vehículo cisterna para traslado de las cosas, entre comillas, e incluso el usuario Zorrito llega a señalar a su interlocutor que dispondrá que el vehículo vaya a regar el almacén a fin de que conozcan el camino. Actividad que precisamente pudo ser registrada aquel 10 de mayo. Así como esas hay otras consideraciones más que han sido plasmadas en la respectiva sentencia. Son varias en realidad. Por esas consideraciones también vamos a confirmar lo resuelto por el colegiado y no vamos a acoger los agravios presentados por la defensa. Ahora viene lo relativo al recurso de apelación del procesado Giancarlo Antonio Subauste Ochoa. La posición técnica del apelante sostiene que el colegiado de instancia ha emitido sentencia condenatoria en haber logrado enervar la presunción de inocencia que existe a su patrocinado. En lo que concierne la reunión con el sentenciado conformado Miguel Francisco Agapita Burga, la defensa niega que el paquete entregado por este último a su patrocinado se haya tratado de alguna sustancia ilícita. Afirma que la sola relación de amistad que existe entre ambos no puede ser sustento para afirmar que se trató de alguna entrega de alguna sustancia ilegal. En lo que concierne a las fotografías que le fueron enviadas al apelante, la defensa sostiene que estas se tratan de simples imágenes de mercadería importada, no habiendo certeza de que dichos paquetes sean aquellos mismos que fueran comisados el 27 de mayo. Alega que su patrocinado únicamente tiene una relación de amistad con Miguel Francisco Agapito Burga, pero que no conoce a ningún otro miembro de la organización criminal. Por su parte, el representante del Ministerio Público señaló que existen indicios que revelan la vinculación del apelante con otros miembros de la organización criminal, entre ellos el sentenciado conformado Gerald Oré Salazar, uno de los altos mandos dentro de la organización, y también con el señor Miguel Agapito Burga. Miguel Francisco Agapita Burga, encargado de la custodia y almacenamiento de la droga, a quien se le halló en posesión de 125 kilogramos de droga durante la intervención a su domicilio. Afirma que la óbice del día 27 de octubre de 2018 se revela el encuentro del apelante con los acusados Oré Salazar y Gianmarco Chávez a la altura
de la cuadra 8 de la avenida Izaguirre en el distrito de Los Olivos. Asimismo, señala que en la óbice del 4 de diciembre de aquel mismo año se dejó constancia que el apelante fue observado entregando una caja al sentenciado Miguel Francisco Agapito Burga, con quien sostuvo una reunión de 20 minutos. El señor fiscal sostiene que dichas óbices demuestran la vinculación del apelante con otros miembros de la organización criminal. Sostiene que la reunión sostenida en el mes de diciembre, la caja entregada por el apelante fue colocada en una zona especial del vehículo, modificada por el sentenciado Miguel Francisco Agapito Burga. La posición de la Procuraduría fue semejante a la del Ministerio Público. La última palabra del apelante señaló que su único delito es haber mantenido una amistad de 20 años con Agapito Burga. El análisis de la sala de apelaciones tomó en cuenta para análisis todos los agravios formulados. En la sentencia cuestionada por la defensa, que alega una indebida valoración de los medios de prueba, tenemos que se ha consignado la imputación que recae sobre Giancarlo Subausto Ochoa. Bueno, las imputaciones también están descritas arriba. Vamos entonces a las razones del colegiado. A modo de explicación o justificación, el apelante Subausto Ochoa sostuvo durante el juicio oral que aquellas imágenes le fueron, nos referimos a unas imágenes que están en el teléfono del señor Subausto Ochoa y que fueron remitidas por el señor Miguel Agapito Burga. Son unas imágenes que la misma defensa en el alegato de apertura reconoció que se trataba de droga. Y cuando se le preguntó, él hizo referencia al respecto, el apelante Subausto Ochoa dijo que aquellas imágenes le fueron remitidas por, entre comillas, ideas de grandeza del remitente Miguel Francisco Agapito Burga, afirmando a su vez que cuando volvió a reunirse con Agapito Burga le habría manifestado que ya no le enviara ese tipo de imágenes. No obstante, en segunda instancia, el apelante ha manifestado una versión distinta, afirmando ahora que jamás le preguntó al remitente el motivo del envío de dichas imágenes, pues en sus propias palabras no le interesaba. Asimismo, cabe destacar que el propio apelante reconoció que aquellas imágenes que le fueron enviadas revelaban temas demasiado peligrosos. No obstante ello, el apelante Subausto Ochoa continuó manteniendo comunicaciones telefónicas con el sentenciado Agapito Burga, a quien tenía registrado con el contacto Nino Patán. Conforme se puede apreciar del acta de la clara visualización, practicaba el equipo celular del apelante folios 1828 y siguientes. Conducta que resulta poco congruente con la de una persona que afirma que no haber estado jamás involucrada en actividades ilícitas de dicha naturaleza. Respecto a estas imágenes, está con detalle explicado en la sentencia, las mismas que fueron remitidas en fechas 11 de mayo, 12 de mayo y 16 de mayo. Las imágenes, como hemos señalado, son de unos paquetes tipo ladrillo. Uno de ellos inclusive dice las iniciales RM13, las cuales son iguales a las de los paquetes de droga que le fueron incautados a Miguel Francisco Agapito Burga. Bien. Respecto a la óbice del 4 de diciembre del 2018, en la cual el sentenciado Giancarlo Antonio Subausto Ochoa fue observado, y esto está en el informe 462, como repito, óbice del 4 de diciembre, el cual fue introducido, es necesario mencionarlo, por un testigo policía nacional de apellido Cano Serafín. De acuerdo a esta óbice, ese día a las 31 minutos, es decir, en la madrugada, el sentenciado fue conformado Miguel Francisco Agapito Burga, llega al domicilio del apelante Subausto Ochoa, ubicado en la cuadra 9 del Jirón Junín, en el cercado de Lima, a bordo de su vehículo de placa ABWO 197.
En esas circunstancias, el apelante Subauste Ochoa retira de su domicilio una caja rectangular que ingresa a la maletera del vehículo de Agapito Burga, en cuyo interior se había acondicionado un compartimiento oculto al que las autoridades policiales denominan caleta, todo lo cual consta de autos, es decir, existe un examen físico químico que lo acredita. En sus declaraciones, brindadas tanto en primera como en segunda instancia, el acusado Subauste Ochoa manifestó que el sentenciado Agapito Burga, con quien afirma le une una amistad de 2 décadas, tendría 2 familias y por ello en ocasiones le encargaba la compra de leche, pañales y útiles de aseo para su prole. Ya. Lo alegado por el apelante tampoco ha sido acreditado de manera alguna. No existe ningún documento o ningún indicio que permita sostener que esto sea cierto, es decir, que el señor Agapito tuviera pues dos familias y que por ello le mandaba al señor Subauste a comprar cosas de leche, pañales u hoteles de aseo, ¿no? Asimismo, se ha advertido nuevas inconsistencias con esta versión, pues en primera instancia declaró no recordar si la caja contenía leche o pañales, mientras que en segunda instancia, que es más lejano de la época de primera instancia, asevera que se trata de una caja de 12 tarros de leche. Asimismo, cuando se le pregunta si le habían pagado por esa supuesta caja de leche, el apelante respondió que no, pues Agapito Burga le pagaba con cachuelos, que le daba por comprarle repuestos. Esa explicación también resulta endeble, pues no se entiende por qué tendría Subauste Ochoa que regalarle ese tipo, por qué tendría que regalarle a Agapito Burga a Subauste Ochoa ese tipo de objetos, ni darle pagado por cachuelos, por cuanto el señor Subauste, según su propia versión, tenía un trabajo estable. Trabajaba en un billar de lunes a domingo de 5 de la tarde a 5 de la mañana. Es así que se puede apreciar que en primera instancia la actividad probatoria fue suficiente y que además las pruebas fueron obtenidas con las debidas garantías procesales. Nada hace pensar lo contrario, la defensa no ha esgrimido argumentos de ningún tipo para sostener su agravio. Lo mismo debe señalarse con respecto a lo dicho por la defensa, en el sentido que los medios de prueba no han cumplido con los estándares de dicho fin. Hay orfandad de solidez para mantener este argumento. En este caso, los agravios deben de desestimarse. Hay un tercer agravio también relacionado con el principio de imputación necesaria. Tampoco la defensa ha explicado cómo se habría producido esto. Sobre la claridad de la imputación fiscal, existen mecanismos para corregir si lo hubiera defectos relacionados con esa circunstancia, los cuales han estado a disposición de la defensa desde un inicio, siendo así que ese tribunal no advierte que esta situación se haya producido. Este agravio tampoco entonces sería de recibo. Por lo tanto, es del caso confirmar lo resuelto por el colegiado de instancia. Finalmente vamos al recurso de apelación interpuesto por el señor Óscar Antonio Vargas Kanashiro. La defensa técnica del señor Vargas Kanashiro sostiene que no existe prueba que vincula a su patrocinado con la organización criminal. Reconoce que el 3 de abril de 2019 su patrocinador recibió un sobre de dinero que se encontraba dentro de una mochila por parte de Santiago Alejandro Burga Gallardi. No obstante, niega que su patrocinado conozca a dicha persona o que supiera el origen o finalidad de dicha suma de dinero. Que la reunión fue planificada por James Wilson Mesías Ugarte, quien, sostiene el abogado, sería quien tendría el dominio del hecho, y que jamás informó al apelante sobre el origen o finalidad del dinero. La defensa afirma que lo alegado se sustenta con la ausencia de comunicaciones directas entre su patrocinado y Santiago Alejandro Burga Gallardi. En lo que concierne a la OIC del 23 de abril del 2019, la defensa sostiene que su patrocinado se limitó a devolver a James Wilson Mesías Ugarte un celular que se había olvidado. Alegas que durante su detención el apelante informó a las autoridades sobre la existencia del dinero.
manifestando que no era de su propiedad y que se lo había dado en la persona que era de Mesías Ugarte, que se lo estaba guardando. Como vamos a ver más adelante, esto no sería cierto porque del acta respectiva aparece que simplemente señaló que se lo había dado a guardar un amigo, pero no dijo el nombre de Mesías Ugarte. La posición del representante del Ministerio Público resaltó en la audiencia que al sentenciado se le hubiera incautado un aproximado de $13,000 que tenía guardado en la ropera de su habitación. Sostiene que existen otros medios probatorios que vinculan al apelante con otros miembros de la organización, entre ellos el acusado Félix Hirohito Zapata Zárate y el sentenciado conformado James Wilson Mesías Ugarte, a quienes afirma entregó equipos de comunicación. Afirma que recibió un total de $140,000 con la finalidad de que custodie dicha suma y que en su oportunidad haga entrega del mismo a miembros de la organización. Eso es en general lo que ha señalado el Ministerio Público. La Procuraduría también señaló de manera similar. Luego, en la última palabra del apelante, sostuvo que los celulares hallados en su domicilio pertenecen a su hermano que vive en Japón y que su único error fue aceptar la custodia del dinero que le encargó James Wilson Mesías Ugarte. Vamos con el análisis de la Sala Penal de Apelaciones. Hemos agrupado asimismo los agravios ya que son similares. Nos remitimos a la sección de la sentencia de primera instancia que contiene los fundamentos en relación al apelante Óscar Antonio Vargas Kanashiro. Tenemos que en el considerando 3.20 se hace una descripción de la óbice de 3 de abril de 2019, donde se pudo observar al apelante recibiendo una mochila por parte del sentenciado condenado Santiago Alejandro Burga Gallardo. Asimismo, se observa una descripción del encuentro del 23 de abril sostenido entre el apelante con el sentenciado conformado James Wilson Mesías Ugarte y el reo con Tomás Félix Hirohito Zapata Zárate, a bordo del vehículo de placa AWI 095 de propiedad del apelante. Asimismo, también ha valorado en primera instancia, se ha valorado el hecho del hallazgo de los $13,150 en el domicilio del apelante. Y el reconocimiento de este mismo en el sentido de que se lo había dado a guardar, ¿no? Por un amigo, ¿no? Es un hecho que ha quedado demostrado y a la vez aceptado por la defensa que Vargas Kanashiro recibió dinero por parte del señor Santiago Alejandro Burga Gallardi, hoy condenado en el presente proceso. Esto ha quedado acreditado mediante el testimonio del testigo Policía Nacional Rodicender Valerio Cano Serafín y por la óbice de fecha 3 de abril de 2019. En ese caso no hay duda en lo absoluto, acepta el hecho. Lo que señala el señor Vargas Kanashiro, en todo caso, es que fue por indicación del señor, que era su amigo, del señor Mesías Ugarte. Pero toda la descripción que está también puesta en la sentencia de los hechos, cómo transcurrieron. Es decir, en cuanto a los hechos, no habría ningún tipo de observación. Ahora, estos movimientos de entrega y recepción de dinero, además de estar plenamente acreditados y han sido aceptados por el ahora apelante, a quien señala que fue el sentenciado James Mesías Ugarte, a quien trata de sobrino, debido a la amistad que tiene con su padre, y quien en vía telefónica le ofreció un cachuelo, el cual consistía en recoger una suma de dinero ascendente a $140,000, dispuesto en 14 paquetes de $10,000 cada uno, indicándole que debía quedarse con un paquete de 10,000 y entregar el resto a una persona que lo esperaría en las inmediaciones del restaurante El Rodicio, que no sería otro que otro sentenciado conformado, como es Gerald Oreza Lazar. Esto demuestra pues el contacto que ha tenido el señor Vargas Kanashiro con otros miembros de la organización. El contacto de Vargas Kanashiro se evidencia también a través de la óbice de fecha 23 de abril del 2019, donde se aprecia el encuentro con el reo con Tomás Félix Hirohito Zapata Zárate, quien abordó su vehículo en compañía de James Wilson Mesías Ugarte.
en circunstancias que estaba estacionado en el Hotel Francis del distrito de La Perla, Callao. Hay que resaltar que el apelante Vargas Kanashiro ha precisado que en dicha caja que le entregó había un celular. La defensa ha enfocado el tema de la entrega de dinero a miembros de la organización como un hecho inocuo. Es decir, inclusive ha señalado que él se había circunscrito a su rol de transportista. Y bajo ese razonamiento, la defensa invoca la provisión de regreso. Al respecto, debemos que tener en cuenta que la provisión de regreso implica que no se puede responsabilizar a una persona por un ilícito que causó o favoreció mediante un comportamiento gestado como parte de su rol social, vínculo estereotipado inocuo, es decir, conductas neutrales o carentes de relevancia, a pesar de que el otro sujeto emplee esa conducta. Para poder calificar una determinada conducta neutral, tendríamos que identificar esta. En el caso del sentenciado Oscar Antonio Vargas Kanashiro, ejercía un rol de taxista, no de transportista, como señala su abogado, según su propia versión, por cuanto ello no ha sido demostrado. Asimismo, su desempeño como taxista tampoco ha sido demostrado que lo haya hecho con total regularidad, inclusive porque prestaba su vehículo. Lo ha prestado al señor Mesías Ugarte según su propia declaración. Actuar, ¿no?, de recoger dinero, una cantidad cuantiosa, quedarse con una parte y repartir lo demás, supera, de hecho, una simple conducta neutral de un taxista. Esa es una de las consideraciones que se ha tomado en cuenta. Toma en cuenta el colegiado, hay otras que están muy bien explicadas en el tenor de la sentencia, ¿no? Y que por ese motivo se lleva a la conclusión que se debe confirmar la sentencia en contra del señor Oscar Antonio Vargas Kanashiro y no acoger los agravios de la defensa. Luego en la sentencia están los juicios de atipicidad, los juicios de antijuricidad y de culpabilidad, lo cual me voy a obviar leer dado el transcurso del tiempo, y vamos a ir de frente a la parte decisoria. Por las consideraciones expuestas, los jueces superiores integrantes de la segunda sala penal de apelaciones de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada resolvemos. Primero, declarar infundados los recursos de apelación interpuestos por las defensas técnicas de los procesados Richard Henry Lozano Palacios, Marlon Alberto Rosales Herrera, Carlos Eduardo Ruesa Seminario, Giancarlo Antonio Subaste Ochoa y Oscar Antonio Vargas Kanashiro. Segundo, confirmar la sentencia apelada contenida en la resolución número 15 de fecha 28 de abril de 2022, que resolvió los siguientes extremos. En el tercer ordinal resolvió declarar responsables penalmente a los ciudadanos Richard Henry Lozano Palacios, Marlon Alberto Rosales Herrera, Carlos Eduardo Ruesa Seminario, Giancarlo Antonio Subauste Ochoa, Oscar Antonio Vargas Kanashiro y Santiago Alejandro Burga Gallardi como coautores del delito contra la seguridad pública en su modalidad de tráfico ilícito de drogas, delito previsto en los numerales 6 y 7 del artículo 297, concordante con el tipo base previsto en el artículo 296 del Código Penal vigente al momento de la comisión del hecho, en agravio del Estado peruano, Procuraduría para Asuntos del Tráfico Ilícito de Drogas del Ministerio del Interior. En el cuarto ordinal resolvió imponer a los condenados Richard Henry Lozano Palacios, Marlon Alberto Rosales Herrera, Carlos Eduardo Ruesa Seminario, Giancarlo Antonio Subauste Ochoa, Oscar Antonio Vargas Kanashiro, Santiago Alejandro Burga Gallardi, la pena de 15 años de pena privativa de libertad con calidad efectiva en su ejecución, la misma que deberá computarse desde el 25 de mayo del año 2019 hasta el 24 de mayo del 2034. Disponiéndose la ejecución provisional de la condena respecto a la totalidad de condenados, ordenando a su vez girar los respectivos oficios de captura a nivel nacional respecto a Santiago Alejandro Burga Gallardi, cuyo cómputo se iniciaría a partir de la fecha de su detención. Quinto ordinal resolvió fijar la cantidad de 180 días multa a los condenados respecto a Richard Henry Lozano Palacios, equivalente a la suma de 3.150 soles,
Marlon Alberto Rosales Herrera, 1.800 soles. Carlos Eduardo Ruiz Seminario, 1.350 soles. Giancarlo Antonio Subausto Ochoa, 5.250 soles. Óscar Antonio Vargas Hanashiro, 2.250 soles, y Santiago Alejandro Burga Gallardi, 1.395 soles, a cancelarse de conformidad con el artículo 44 del Código Penal, bajo el procedimiento de aplicar lo señalado en el artículo 56 del mismo cuerpo legal. El efecto ordinal resolvió disponer la inhabilitación de los condenados Richard Henry Lozano Palacios, Marlon Alberto Rosales Herrera, Carlos Eduardo Ruiz Seminario, Giancarlo Subauste Ochoa, Óscar Antonio Vargas Canashiro y Santiago Alejandro Burga Gallardi por el término de 3 años, desde consentida la presente, para ejercer cargo o función pública, así como desarrollar o participar en el comercio de insumos controlados conforme al contenido del decreto legislativo 1126, en concordancia con los numerales 2 y 4 del artículo 36 del Código Penal, resolviendo oficial a la SUNAT conforme al artículo 1 del decreto legislativo 1126. El séptimo ordinal resolvió fijar la suma de 4.500.000 soles por concepto de reparación civil a cancelarse de manera solidaria por todos los condenados, incluyendo aquellos condenados por la sentencia conformada previa durante la ejecución de la sentencia. Con lo demás que contiene, tercero, disponer la devolución del presente cuaderno al juzgado de origen para los fines de ley. Ispeauca, Medina Salas y Guillén Ledesma. Se ha dado lectura entonces a la sentencia integral. Vamos a preguntar respecto a la conformidad o no. Ministerio Público. Conforme, señorita directora Evates. Muchas gracias. Procuraduría. Conforme, señoría. Muchas gracias. Defensa del señor Richard Henry Lozano Palacios. Que no me encuentro conforme con la sentencia expedida por la Sala de Apelaciones, por lo cual interpongo recurso de casación. Se toma nota de su recurso, señor, el cual debe ser acreditado o sustentado conforme a ley. Gracias. Defensa del señor Carlos Eduardo Ruesta Seminario. Presento recurso de casación que lo fundamentaré dentro del plazo de ley. Muy bien, señor abogado. Defensa del señor Marlon Alberto Rosales Herrera. Igual forma, señora directora de debate, presento recurso de casación. Muy bien. Se toma nota entonces, será sustentado seguramente el término de ley. Defensa del señor Carlos Subauste Ochoa. Sí, 3 cosas. Lo primero, no escuché nada sobre el artículo 385. No sé si estará fundamentado dentro de lo que ustedes van a notificar. Estamos y segundo, preguntando ¿cuánto sobre... tiempo? No, pues, es que lo que pasa es que ha sido somera la lectura, entonces Sí, eso quería dije saber... en comienzo. Lo dije en un comienzo. Sí, o sea, no he escuchado nada y lo que yo he dicho tampoco Bueno, lo ha mencionado a otra abogada. Voy a interponer recurso de casación y quiero saber si el plazo se va a respetar a partir de qué fecha, ¿no? Porque hay salas que dan bueno, un día, doctora, acá nosotros actuamos siempre de acuerdo a ley. Si usted no escuchó, ya es, digamos, problema de seguramente de su equipo. No, lo he escuchado atentamente, por eso que se va a interponer recurso de casación, pero no, hay muchos vacíos que deben estar contenidos dentro de la resolución que ustedes han emitido. Por eso es que se hace una lectura de lo más importante, doctora. Por eso, ¿cuándo van a notificar? En esos momentos, vamos a unos minutos, ¿ya? Dado el volumen de la sentencia, tienen que dar unos minutos. Gracias. Señor, defensa del señor Óscar Antonio Vargas Canashiro. Defensa del señor Óscar Antonio Vargas Canashiro. Señora directora de debates, interponemos recurso de casación, el cual fundamentaremos debidamente y dentro del plazo que la ley concede. Gracias, doctor. Muy bien. Señor presidente, por mi parte, habíamos concluido. La notificación se hará en unos breves minutos, dado también el volumen de la sentencia. Ese sería todo lo que tendría que expresar, señor presidente. Bien, muchas gracias, doctora María Eugenia Guillén. La sentencia va a estar notificada inmediatamente a sus direcciones electrónicas, como así lo hacemos usualmente, doctora Chávez, y también para los demás señores abogados, para que no se perjudiquen con el tiempo y puedan conocer más detalladamente el contenido de la sentencia. Entonces, siendo así, hemos llegado a la parte final de esta audiencia.
Si no hay más intervenciones, podemos desconectarnos. Esta audiencia ha concluido. Muy buenas tardes. Buenas tardes con todos. Gracias a todos. Buenas Gracias. tardes. Buenas tardes con todo. Permiso, buenas tardes. Hasta luego.